Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro video de características de las funciones trigonométricas y sus gráficas, donde sus integrantes son David Lara Medina, Adrián S. Corona López e Israel Carrión Pérez. El planteamiento. Durante este video se llevará a cabo la siguiente metodología, donde se dará una explicación general de cada atributo junto con el dato numérico de las 6 funciones trigonométricas correspondiendo al atributo mencionado anteriormente. El dominio de una función es el conjunto de todos los números x para los cuales la función está definida. En la función de seno de x, al no haber ninguna indeterminación, todos los números reales entran dentro del dominio. En la función de coseno de x, al tampoco haber ninguna indeterminación, todos los números reales entran dentro del dominio. En el caso del dominio de tangente, en la función de tangente de x, su dominio abarca todos los números reales, menos cuando x tiene el valor de pi entre 2 más xn. Después, como su función recíproca, tenemos el dominio de cotangente. En la función de cotangente de x, su dominio abarca todos los números reales, exceptuando cuando x es igual a pi n. En el caso de la función de secante de x, su dominio abarca todos los números reales, exceptuando cuando x vale pi medios más pi n. En la función de cosecante de x, el dominio incluye todos los números reales menos cuando x vale pi por n, porque aquí se dan indeterminaciones. La imagen o el rango de una función f de x es el conjunto de todos los valores que f de x, o sea la función, puede asumir sobre su dominio. En la función de seno de x, la imagen entra dentro del rango de menos 1 a 1, incluyendo estos valores, pues son respectivamente los valores mínimos por 3pi medios y cada 2pi y máximos por pi medios y cada 2pi. En la función de coseno de x, la imagen entra también dentro del rango de menos 1 a 1, incluyendo estos valores, pues son respectivamente los valores mínimos por pi y cada 2pi y máximos por 0 y cada 2pi. En la función de tangente de x, su rango abarca todos los números reales debido a que no existe ninguna asíntota horizontal que limite el rango. Después, en la función de cotangente de x, su rango abarca todos los números reales ya que no se ve limitada por una asíntota horizontal. En la función de secante de x, su imagen entra del rango de menos infinito, menos 1, unión 1, infinito, teniendo en consideración que el menos 1 y el 1 están incluidos. En la función de cosecante de x, la imagen entra dentro del rango de menos infinito a menos 1 incluido, por 3pi medios y cada 2pi, y de 1 incluido a más infinito, por pi medios y cada 2pi. Las asíntotas verticales son líneas verticales comúnmente punteadas que corresponden a los ceros del denominador de una función racional, es decir, una función en forma de fracción, como 1 entre x, donde la x está en el denominador y donde x no podría ser 0 porque daría una indeterminación. Los valores de x que den 0 en el denominador se descartan del dominio de la función. En la función de seno de x, al no haber indeterminaciones de función racional, no hay asíntotas verticales. En la función de coseno de x tampoco hay indeterminaciones, así que no hay asíntotas verticales. En la función de tangente de x se presentan indeterminaciones cada pi medios más pi n, por lo cual aquí se encuentran las asíntotas verticales. Después, en la función de cotangente de x presenta indeterminaciones en pi n, por lo tanto, sus asíntotas verticales se encuentran en el mismo lugar. En la función de secante de x se presentan asíntotas verticales cuando el valor de x es igual a pi medios más pi n. En la función de cosecante de x se dan indeterminaciones cada pi por n, por lo que aquí se encuentran las asíntotas verticales. Las intersecciones con el eje x son el punto en el que la gráfica cruza el punto x, es decir, el punto en el que y es igual a 0, y se saca justamente igualando
y a 0 y resolviendo la función para x. En la función de seno de x, las intersecciones con el eje x son determinadas por la fórmula pi por n, siendo n un número entero, pues es cuando y es igual a 0. En la función de coseno de x, las intersecciones con el eje x son determinadas por la fórmula pi medios n más pi n. En la función de tangente de x, las intersecciones con el eje de x son determinadas por la fórmula pi n, siendo n un número entero, pues es cuando y es igual a 0. En la función de cotangente de x, esta tiene intersección con el eje de las x cuando ocurre la siguiente fórmula, pi medios más pi n. En la función de consecante de x, como se puede deducir de su imagen, no hay intersecciones con el eje x. En la función de secante de x, nunca se presentan intersecciones con el eje de las x. Las intersecciones con el eje y, similar a lo anterior, es el punto en el que la gráfica cruza el punto y, es decir, el punto en el que la x es igual a 0, y se saca justo igualando x a 0 y resolviendo la función para y. En la función de seno de x solo hay una intersección con el eje y, como en el resto de las funciones trigonométricas que sí tienen una, y en este caso corresponde al origen, o sea, en x igual a 0. En la función de coseno de x, como se puede deducir de su imagen, la intersección con el eje y cuando x vale 0 es en 1. En la función de tangente de x solo se encuentra una intersección con el eje de y, el cual es el origen, siendo este x es igual a 0. En la función de cotangente de x, esta no tiene intersección con el eje de las y, ya que justamente esa es una indeterminación por causa del pi n. En la función de secante de x solo se presenta una intersección con el eje de las y es cuando x vale 0, quedando que y es igual a 1. En la función de cosecante de x no hay una intersección con el eje y, pues es justo en el valor de x igual a 0 que hay una indeterminación y, por lo tanto, una asíntota. Para entender qué es el periodo, una función es periódica cuando es repetitiva, es decir, cuando un trazo de la función se repite cada cierto intervalo de valor x. Todas las funciones trigonométricas son periódicas. Periodo, por lo tanto, se refiere a ese valor x, el intervalo más pequeño que contiene esa copia repetitiva del patrón. En la función de seno de x, la función se repite cada 2pi. En la función de coseno de x, la función también se repite cada 2pi. En la función de tangente de x, la función se repite cada pi, por lo tanto, su periodo es pi. En la función de cotangente de x, la función se repite cada pi, por lo tanto, su periodo es igual a pi. En la función de secante de x, su periodo está establecido cada 2pi. En la función de cosecante de x, la función se repite cada 2pi. Ahora, para entender qué es la paridad, una función puede ser par o impar dependiendo de lo siguiente. Si f de x es una función de valor real de una variable real, la función será par si se satisface la siguiente ecuación para toda x en el dominio de la función. F de x es igual a f de menos x. Esto quiere decir que la forma negativa de un valor x tenga el mismo valor y de la forma positiva, f de x. Esto significa que la función será simétrica con respecto al eje y, será un reflejo. Por el otro lado, la función será impar si se satisface la siguiente ecuación para toda x en el dominio de la función. Menos f de x es igual a f de menos x. Esto quiere decir que la forma negativa de un valor x no tenga el mismo valor y de la forma positiva, es decir, menos f de x. Esto significa que la función no se alteraría si se rotara 180 grados. En la función de seno de x, la función es impar, pues el valor negativo en una x positiva no es igual al valor en esa misma x negativa. Y si la giráramos 180 grados, quedaría igual. En la función de coseno de x, la función es par, cosa que se puede comprobar fácilmente, pues la función es como un reflejo del lado izquierdo, o sea, cuando x es negativa.
Es decir, ambas formas negativas y positivas de x dan el mismo resultado y. La función de tangente de x es impar, ya que como en otras funciones trigonométricas, el valor negativo en una x positiva no es igual al valor en esa misma x negativa, junto con que si se la giramos 180 grados, esta quedará igual. En el caso de una función con tangente de x, también es impar, al igual que su recíproca, ya que el valor negativo en una x positiva no es igual al valor en esa misma x negativa, junto con que si la giramos 180 grados, esta quedaría igual. En la función de secante de x, la función es par, pues el valor de una x positiva es igual al mismo valor de esa x, pero negativa. En la función de cosecante de x, como muchas anteriores, la función es impar, pues el valor negativo en una x positiva no es igual al valor con esa misma x negativa. Y si la giráramos 180 grados, también quedaría igual. La simetría está relacionada, en el caso de las funciones trigonométricas, directamente con la paridad, pues las funciones pares son simétricas respecto al eje y, mientras que las funciones impares son simétricas respecto al punto de origen, es decir, 0 para x y 0 para y. En la función de seno de x, al ser impar, tiene su simetría con respecto al punto de origen, o sea, en 0 en x y 0 en y. En la función de coseno de x, al ser par, tiene su simetría con respecto al eje y. En la función de tangente de x, su simetría se encuentra en el origen de esta, que sería en 0,0. En el caso de la función de cotangente de x, su simetría se encuentra en el origen, igual que su recíproca, que sería en 0,0. Simetría, dándonos a cuenta que la gráfica es simétrica con respecto al eje y, porque eso se debe a que es par el valor con un periodo de 2π. En la función de cosecante de x, al ser impar, tiene su simetría con respecto al punto de origen, o sea, en 0 en x y 0 en y.